Bendiciones, amados hermanos. El apóstol Pedro termina hablando de nuestro enemigo, el diablo, y de sus frecuentes ataques contra nosotros. El problema del creyente en sí no es el ataque que el diablo diseña contra su vida, sino el alejamiento silencioso y progresivo que va teniendo el creyente de su Dios. Por lo cual, la manera de sacudirnos del dominio del diablo siempre será una sola o una clave: someternos a Dios. El título para hoy: sométase a Dios. Santiago 4, versículo 7 al versículo 10 empieza diciendo: someteos, colocaos bajo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dentro de este texto de Santiago 4, versículos 7 al 10, este texto nos dará hoy 5 maneras de someternos a Dios para poder efectivamente resistir al diablo y hacer que Él se vaya o se mantenga lejos de nuestros contornos sin que nosotros le demos lugar. La primera manera de someternos a Dios es acercándonos. Acérquese. Santiago 4:8, la primera parte dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En la antigüedad, Dios dijo: acercaos, y usó un sinónimo de acérquense, y es vuélvanse. Si ustedes van hacia un lado que no es conveniente, vuélvanse a Dios. Y es que cuando nos desenfocamos de Dios, inmediatamente nos enfocamos en cualquier tipo de camino de nuestra carne y de nuestra idolatría. Por lo tanto, tenemos que volvernos de dicha condición. Vuélvanse. Zacarías 1:3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El atributo de Dios que usa Jehová de los ejércitos es un Dios, nos está hablando de una guerra espiritual, donde esta batalla se está librando en los cielos. Y nosotros, el Señor nos dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y para nada es fácil volvernos, soltarnos del yugo, de las cadenas de la esclavitud del enemigo. El rey Asa tuvo que decidir si se acercaba o se volvía a Dios, o sencillamente no lo hacía. No tenía otra alternativa: o estar del lado de Dios o estar al margen de Dios. Dios le aclara lo que sucedería. Segunda de Crónicas 15, 1 y 2 dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Vemos también un ejemplo de infidelidad del pueblo de Dios con respecto a una crisis económica que el pueblo tenía. ¿Cómo solucionar esa crisis económica? Acercándose a Dios, o, como venimos diciendo con una palabra sinónima, volviéndose a Él.
En Malaquías 3, 7 a 8, la nación entera estaba en medio de una crisis nacional de hambre, de escasez, y ellos oran a Dios y Dios les responde y les dice que se vuelvan, y nos va a decir la manera como Dios les dio este mensaje. Malaquías 3, 7 al 8, que también puede ser el caso suyo, el caso que usted se encuentra hoy en una situación económica muy adversa, más allá de la situación nacional, de la situación del mundo, de todas las naciones donde hay hambre, donde hay escasez, pero el Señor dijo que no le quitaría lo que Él le ha dado al justo, el bienestar, nunca se lo quitaría, o aun si cayeran sus ciudades en un decreto de hambre o de escasez, Dios haría que ellos no mendigaran el pan. ¿Cómo volverse? Dice Malaquías 3, 7 al 8: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Entonces habla de las leyes de Dios y no las guardasteis. Volveos a mí en medio de tu situación y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Toma la iniciativa y yo corresponderé a esa iniciativa. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos no tenían conciencia de lo que se habían apartado de las leyes de Dios. Y el Señor le dice en ese gobierno, claro, teocrático en ese tiempo: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, solo había una manera de volverse a Dios, era guardando, volviendo a su palabra y empezando a hacer su palabra. Asimismo, en la antigüedad, el pueblo no fue fiel con el templo del Señor, y hay una directa relación entre ser fiel al templo y también disfrutar de la paz, la estabilidad, el contentamiento, el sostenimiento de Dios y, ¿por qué no?, la multiplicación y la bendición de Dios en nuestras finanzas cuando nos ocupamos del templo del Señor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo al Nuevo Testamento, cada uno de la manera que ha prosperado apartarle al Señor. Diezmo en el Antiguo Testamento, ley, pero ahora en el Nuevo Testamento mucho más que el diezmo, mucho más en tiempos de gracia. Nehemías 13, 11 al 12: entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. Entonces, para no caer en las manos del diablo y no seguir en las manos del diablo, debemos someternos a Dios. La primera forma es acercándonos o volviendo a Él en cualquiera de las áreas comentadas. Número 2, límpiese, acérquese primero. Número 2, límpiese. Santiago 4:8, la segunda parte, dice: pecadores, ustedes que están lejos de Dios, que están con pecados de omisión, dejando de hacer la voluntad de Dios o cometiendo pecados, limpien las manos, limpien sus manos. No sigan haciendo lo malo o dejando de hacer lo bueno. Se corre el peligro de estar en una iglesia que vive en pecado. El uno contagia al otro sin que se hablen, sin que se digan los pecados que se están cometiendo. Empieza a haber un espíritu de desobediencia en las familias, en una familia, en varias familias, y la falta de devoción, de pasión y de obediencia hace que otros se contagien. El Salmo 26:6, el salmista dice, quizás en medio de personas, de gente que estaba en desobediencia, él toma una determinación que usted debería tomar. Lavaré en inocencia mis manos
y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. No se puede andar alrededor del altar de Dios practicando la desobediencia. Hay que limpiarse, hay que sacudirse de las cosas que nos contaminan. El usar los dones y participar de los ministerios no me eximen de ser santo, porque puede ser que las personas traten de cambiar el servir a Dios. Yo te sirvo, Dios, pero tengo una vida de pecado y con el servicio cubro la vida de pecado. No se puede. Tiene que haber verdadero arrepentimiento, limpieza. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí. Y es lo que Dios nos dice: salga de esa condición de pecado, salga de ese hábito. No toquéis cosa inmunda, no toquéis cosa que los llevan a los ídolos. Salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purifíquense los que llevan los utensilios de Jehová. Entre más me acerco a Dios, más voy a necesitar de Él, más necesito de Él. Job 17:9 dice: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Si nos consagramos a Dios, si huimos del pecado y nos acercamos a su gracia, o nos acercamos a su gracia y huimos de maldad, pese a que es desgastante esta guerra espiritual, hermanos, y el enemigo va a querer venir al que más se compromete, no obstante, aumentaremos como una promesa a recibir la fuerza, aumentaremos nuestra fuerza. Dios usará nuestra limpieza de manos para socorrer al necesitado, para socorrer a otros, para ministrar a otros, para edificar la iglesia. Job 22:30: Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Que si los ministros ponemos la vida por otros, la vida, nuestra santidad, si nos ejercitamos en la santidad, tendremos autoridad para hacer que otros escapen de sus condiciones y sus ataduras. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. Jesús, ¿qué dijo? Y yo por ellos me limpio, yo por ellos me santifico. Bueno, Jesús no tenía que limpiarse de pecado, por supuesto, sino que tenía una condición de santidad, ¿verdad?, en la tierra, y Él la mantendría. Él mantendría esa condición por ellos. Nosotros, hermanos, también tenemos que consagrarnos. Limpiémonos para no terminar siendo idólatras, llegando al cautiverio. Podemos estar en cautiverio o ir a cautiverio por nuestras desobediencias, por no limpiarnos. Jeremías 25:6-7: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira contra la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Si no limpiamos nuestras manos, mucho más castigo, disciplina, tristeza, apatía, debilidad, fracaso habrá en nuestras vidas. Dentro de las 5 maneras de someternos a Dios, la primera, acérquese. La segunda, límpiese. La tercera, anímese. Santiago 4:8c: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El ánimo será el resultado de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Jeremías 4:14, siguiendo la idea anterior y comunicándola con esta de lavamiento:
Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Nos desanimamos por no definirnos por el camino de Dios, por andar confundidos de un lado a otro, con ambivalencias. Primera de Reyes 18:21 dice la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo al pueblo dijo lo que el Señor nos dice hoy: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si estamos en medio de dos pensamientos, en medio de dos aguas, el agua fría y el agua caliente, si estamos tibios, hermanos, nunca una persona tibia manifestará un ánimo pronto, un gozo, una alegría, una paz, una influencia, una unción especial si claudicamos entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, como también puede suceder con alguien que no responda palabra. ¿En qué sentido no responda palabra? Que la persona está haciendo mal y está en medio de dos caminos diciendo: ¿qué hago? Quisiera seguir a Dios, pero no quiero dejar de seguir mis propias inclinaciones. Quisiera buscar la santidad, que es tan especial experimentarla, el resultado de ella, pero también el pecado y el mundo me atrae. Cuando somos ambivalentes, el resultado será una vida de completa inseguridad. Por lo tanto, estaremos a veces un poquito bien y un poquito mal, pero el ánimo que Dios da es un ánimo que permanece, no es un ánimo que se apaga, que hoy sí, mañana no, sino que Dios también nos da temporadas o grandes temporadas de ánimo. O también, como dice Pedro, vendrán tiempos, que es una palabra que el Señor nos ha dado permanentemente. Vendrán tiempos de refrigerio, tiempos donde permanecerás en refrigerio. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y vamos hasta el verso 8: y le será dado, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, verso 7, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debe pedirle a Dios el ánimo de Dios, la fortaleza de Dios, para que usted se mantenga y no esté andando una semana bien, una semana mal, un mes bien, un mes mal, un año bien, un año mal. He visto gente que dice: pastor, este año por favor ya no me tenga en cuenta en esto, o pastor, el año pasado viví una vida apagada, pero ahora sí. No, nada de eso, hermanos, sino mantenernos firmes en todo tiempo. Juan tenía la plena seguridad de lo que era un hijo de Dios y de lo que llegaría a ser en Cristo, por lo cual por estas motivaciones se purificaba, y como resultado de purificarse, acérquese, límpiese, purifíquese, tenía gran ánimo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Primera de Juan 3:2-3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, hablamos de presente y de futuro. En el futuro tendremos algo pleno, pero aquí el reino de Dios ha venido, aquí participamos de su naturaleza divina y nos podemos gozar en la vida de Él y tener mucho ánimo. Entonces, dentro de las 5 maneras de someternos a Dios: primero, acérquese; segundo, límpiese; tercero, anímese; cuarto,
aflíjase. ¿Qué es esto de uno mismo afligirse? Uno mismo afligirse. Bueno, hermano, ayune. Hermano, ayune redes sociales, ayune noticieros, ayune alimentos, ayune cosas que le satisfagan. Usted mismo aprenda a no satisfacerse en todo siempre. Aflíjase, hermano, aflíjase y mucho más si usted llega a pecar. Pues, hermano, tome tiempo para reflexionar y para permitir que la tristeza que es según Dios le produzca arrepentimiento y no seguir de largo como si nada estuviera pasando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cómo recuperar la sensibilidad, el amor de intimar y servir a Dios? Santiago 4:9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Debe haber signos externos de una compunción interior: pena, dolor, tristeza, vergüenza por el pecado hecho. Entonces le empecé diciendo en este punto: tome tiempo para reflexionar, tome tiempo diario a solas con Dios y Dios le va a mostrar el pecado y usted va a confesar su pecado y volver al estado de gozo. Pero usted debe todos los días buscar una oportunidad de estar con Dios, y es una manera de afligirse uno mismo, hermanos, que nosotros tengamos oportunidad de ser redarguidos por Dios. Y el solo hecho de no agasajar la carne, de no continuar, de no dormir y estar siempre durmiendo, comiendo, buscando confort, sino también de ir y humillarnos delante de Dios, humillar esta carne, nos permitirá entonces ser reflexivos. Pero una persona que no usa tiempo para estar con Dios es una persona que está lejos de Dios. ¿Hace cuánto tiempo no llora por su pecado? Claro, ahora ese es el problema de clasificar los pecados. Yo no mato, yo no robo, yo no fornico. Y ese era el problema de los fariseos y los escribas, que aunque ellos no robaran, que aunque ellos no mataran, que aunque ellos no cometieran genocidios, abusos sexuales, aunque ellos no hicieran eso, ellos tenían pecado, así como usted y yo tenemos pecado. Solo que tenemos que ir a Dios para poderlos descubrir y entonces desterrar de nuestra alma para que no se acumulen y nos destruyan. ¿Hace cuánto tiempo no llora por su pecado? Todos los días, hermanos, tenemos que ir a la presencia de Dios, y siempre que vayamos a la presencia de Dios encontraremos algo que confesar, porque nunca dejamos de cometer pecados, hermanos. También nos afligimos por la casa de Dios. Preocuparnos, hermanos, poner nuestro tiempo, nuestra vida, venir a los cultos de oración, a afligirnos por nuestra nación, que está en manos de las personas que tienen la sabiduría de este mundo, sabiduría malévola, sabiduría que busca sus intereses propios y la destrucción de las naciones. Hermanos, para eso está el culto de oración, su culto, el culto para venir ahí, la manifestación de su presencia sobre su pueblo, buscarla. Nehemías 8:8 al 10, mire lo que dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Usted dirá: yo ¿por qué no lloro nunca? ¿Por qué no me duele la nación? ¿Por qué no me duele mi familia? ¿Por qué no me duele mi estado? Hermanos, porque sencillamente no oye las palabras de la ley. Las palabras de la ley nos lleva a ser redarguidos por Dios y entonces llegar a confesar nuestro pecado.
Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones. Él les había dicho: ya no lloren más. Ya lloraron, y venía un tiempo ya donde Nehemías está diciendo: el Señor ya ha visto que ustedes mismos se han afligido. Lo que es básico y necesario, no es una vida de aflicción sobrepuesta, es algo que surge del corazón. Y dice: vuelvan a comer y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Al contrario, la gente que no vive para Dios, sino para este mundo, huirá de la puerta estrecha y del camino angosto, y se dirigirá por el camino de todos, distrayéndose y distrayéndose, sin afligir su alma. Somos llamados a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirle. Y en eso, en estas cosas que acabo de decir, está el afligirnos. Lucas 6:25 dice: ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís. Ay de vosotros los que ahora estáis metidos en redes, metidos en sus propias cosas, sin entender la realidad espiritual, sin entender lo que estamos viviendo y lo que estamos por vivir. Porque lamentaréis y lloraréis. Llegará el momento donde todo será acumulado por no haberse ejercitado afligiendo su alma de la manera apropiada para mantener su vida espiritual prendida, para mantener el gozo del Señor y estar limpios permanentemente de pecado. Así que dentro de lo que vengo hablando de las 5 maneras de someternos a Dios frente al ataque del enemigo: acérquese, límpiese, anímese, aflíjase y por último, humíllese. Humíllese. Hermano, Santiago 4:10: humillados delante del Señor y Él los exaltará. Y durante el año pasado y este año he tenido algún tipo de pruebas, y no lo quiero preocupar ni sobrecargar, pruebas superadas. Pero cuando estaba en medio del horno de fuego, si pudiéramos decir, o en medio de las aguas que querían anegarme, al humillarme, Dios me dijo algo muy claro. Me dijo: humíllate ante mí y sé humilde con los otros, con los demás. Humíllate, humíllate ante mí. No busques a nadie, no toques la puerta de nadie, solo búscame a mí. Háblame de tus asuntos, háblame que yo escucho, háblame que yo te amo, háblame que yo te redimí. Pero háblame a mí, no te quejes con los demás, no busques alianzas, no busques al príncipe, no busques influencias, no busques colocar personas de tu lado. No, humíllate a mí, llora, sufre ante mí. Humíllate a mí, que yo soy tu Dios. No te humilles ante los hombres, pero también sé humilde con ellos, sé considerado con ellos. Y así lo hice, hermano, y la victoria vino. Dios tiene todo el poder, pues ha puesto de cabeza a los que, o por cabeza a los que confían en Él. Pero también Dios está con aquellos que ponen su confianza en los hombres, en sus riquezas, en su dinero, en sus talentos, en su jerga, en su sabiduría propia. Hasta la última de las monedas, los que ponen su corazón en las riquezas, las perderán. En la Nueva Traducción Viviente, Ezequiel 21:26, hablando por ejemplo del área de los que confían en sus riquezas, dice: esto dice el Señor soberano, quítate la corona de joyas, porque el antiguo orden está por cambiar. Ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados. Claro está que si se arrepienten, Dios les dará una oportunidad. Job 5:8-11 dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad.
humíllese, hermano, a Dios. Humíllese, porque el Señor nos levanta y nos exalta. Cristo tiene toda la autoridad y el poder sobre las personas y sobre las circunstancias. Lucas 1, 52, 53. Mire lo que dice de nuestro Señor Jesucristo: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Gloria a Dios por eso. Tengo entonces la opción de ser humilde o de ser soberbio. Santiago 4, 6 y 7 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios tiene el tiempo para exaltarnos. Dios tiene el tiempo para levantar la cabeza. Dios tiene el tiempo para que vengan momentos, temporadas de refrigerio, temporadas de respuesta, temporadas de milagros. Primera de Pedro 5, 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, cuando no me dañe, cuando mis enemigos hayan terminado de hacer sus esfuerzos por destruirnos y terminar sus siembras para recibir sus cosechas. Cuando los enemigos de Colombia, con estos presentes gobiernos, terminen de hacer todas sus fechorías, Dios permite que terminen de hacer todos sus planes y se jacten, para luego venir Él y darles lo que corresponde. Y el pueblo de Dios, en medio de todo ello, ser exaltado. Empecé diciendo, frente al ataque del enemigo o del diablo, nuestro problema no es el diablo, hermanos, sino el alejamiento silencioso y progresivo que tenemos de Dios. Por lo tanto, sométase a Dios. 5 maneras de someterse: acérquese, límpiese, anímese, aflíjase y humíllese. Humillaos delante del Señor y Él promesa recibir. Levante su mano y usted diga: así va a ser, y Él os exaltará. Viene el tiempo de ser exaltados. Bendiciones. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad, y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia, inagotable tu gran amor? El Dios eterno bajo del cielo llevó el pecado y mi dolor, y por la cruz soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó.
las cadenas Él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Por la mañana del tercer día resucitó, volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio, a la muerte derrotó. Tuya es la victoria, Dios. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas Él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Él. Y lo cantamos, iglesia, fuerte. Aleluya, Alabanza al que venció. aleluya. A la muerte Las cadenas Él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. Señor, en ti tenemos nuestra esperanza plena. Pues ¿quién más hizo una obra por amor tan grande que tú? Señor, hoy nos rendimos.